Buenas noches. Voy a contar en 10 minutos cuáles fueron mis cuadros preferidos, los que con mayor interés y gusto eh, visitaba en el Museo del Prado a lo largo de muchísimos años de mi vida, ¿no? Ese museo tan un peculiar, ¿no? Museo que a veces se ha llamado museo arbitrario, museo absolutamente subjetivo, que tiene mucho de unas escuelas, poco de otras. Eso es realmente lo que hace atractivo al Prado y lo que hace que este recorrido mío pues, pueda ser también calificado de arbitrario. Recuerdo que cuando empecé a visitar el Museo del Prado, final del bachillerato, los sábados por la tarde, que era gratuito. Entonces, cuando ya se subía por la puerta de Goya Alta, ya se veía desde la rotonda uno de mis cuadros favoritos, ¿no? Este maravilloso cuadro de Frangélico, de la Anunciación. Era como una llamada, ¿no? A entrar en esas salas que en ese momento se situaban en la zona izquierda de la rotonda, donde hoy está la pintura italiana y francesa del barroco. En las salas de la derecha estaban los grandes tesoros de la pintura flamenca. Mm, Y allí lo que más me gustaba era ese paisaje de Patinir, ese paso de la laguna Estigia, esa imagen azul, verde de la naturaleza, ¿no? La barca de Caronte llevando al alma, centrándolo todo en este paisaje grandioso. Claro, había que seguir avanzando por el Museo del Prado. Y claro, estaba Velázquez, ¿no? Velázquez es el centro, en aquel momento era el centro del Museo del Prado, como lo sigue siendo hoy día. Lo curioso es que hasta no hace mucho tiempo, el cuadro que centraba, la sala que centra el museo, la famosa sala 12, era este que vemos aquí, ¿no? La rendición de Breda. Aquí vemos una imagen de la sala tal como estaba en aquellos momentos, ¿no? Una disposición muy distinta y una arquitectura igual, pero también muy distinta a la que podemos ver en la actualidad. ¿No? Quizá con esta preferencia por esta gran pintura que centraba la obra de Velázquez, pues ya en aquellas épocas presuponía mi afición por estudiar no solo este pintor, sino este tipo de cuadros, de tipo bélico, de tipo heroico, de un poco esa idea de la representación del poder, que luego ha sido uno de los ejes de mis trabajos. No, pero bueno, en esta visión absolutamente rápida, quiero señalar qué es lo que ya en la época de estudiante en la facultad, los primeros años de profesión como profesor. Siempre me llamaba la atención en ese momento mucho el aspecto intelectual, ¿no? El aspecto meditabundo y meditativo acerca de la realidad, de las lecturas, de la historia, de la filosofía y por supuesto de la pintura. Y claro, esa mirada absolutamente penetrante, esa incisión en el alma que es el autorretrato de Durero me llamaba muchísimo la atención. Y cuando se incorporó la colección del Prado, que no es un cuadro que se haya incorporado desde el origen, esa superimagen, ¿no? De ese gran español que es Jovellanos, ¿no? Ese intelectual melancólico, esa melancolía que también glosó Durero en un famoso grabado con el libro abierto, la estatua de Minerva, pues acentuaban ese gusto mío por estos aspectos intelectuales de la pintura. Así es como se veía lo que realmente al final, junto con Velázquez, para mí constituye lo más
lo que más me gusta realmente del Museo del Prado, ¿no? Que es la pintura veneciana. Así se veía la pintura veneciana en aquellos momentos. Una disposición que no tiene que ver tampoco nada con la actual. Y claro, ¿cuáles son los cuadros de Tiziano, el gran rey de la pintura veneciana? En un primer momento me llamó muchísimo la atención esta Danae por la belleza de la pintura, la belleza del color, la belleza de la mujer, la belleza del cuerpo, ese eh, fogonazo, esa manera de pintar, de la lluvia de oro, o sea, de pintar lo que no se puede pintar, tal como dijo Plinio de Apeles. Es lo que quiere hacer Velázquez, ¿no? No solamente estaba esa aproximación intelectual de Durero, de Jovellanos, que acabamos de ver, sino una aproximación, ¿no? Sensual a la pintura, que para mí culmina en el cuadro que desde hace muchos años me parece el gran cuadro de el Museo del Prado, desde ese punto de la subjetividad mía, ¿no? Que es esta festival de los Andrios de Tiziano. Ese equilibrio entre el clasicismo de la representación, de la composición del friso y esa ebriedad que es la ebriedad de la danza, la ebriedad del vino en el centro, la ebriedad del eh, eh, río también de vino del primer plano, la danza, la ninfa desnuda en el primer plano, ¿no? Es ese equilibrio entre el mundo griego visto como clasicismo y el mundo griego visto como Baco, ¿no? Como Dionisos, como lo dionisíaco. Y fundamentalmente todo surcado por la música, ¿no? En este cuadro danzan, cantan, hay hasta una partitura que es perfectamente reconocible y que de hecho se ha reconocido como una música real que exalta el valor del vino. Es esa idea platónica de la belleza como furor, como quitarse realmente todos los complejos de encima, es lo que hace este cuadro que cuando fue pintado causó sensación y que todavía en el siglo XVII, cuando vino a España, pues causó verdadera pena en los grandes pintores que vivían en Roma y que, donde estaba entonces el cuadro y que había servido para su absoluta inspiración.